En este podcast compartiremos historias, vivencias, estudios bíblicos, lectura de la Biblia, momentos de oración y las transmisiones de Iglesia en Casa. Comencemos con el episodio de hoy. Bienvenidos una vez más a Iglesia Casa Nación, donde la pasión por Jesús es el centro. Ahí está. Aleluya. Qué bueno es el Señor y qué bueno es su misericordia. Esta mañana voy a estar hablando con ustedes un tema que me gusta mucho, pero antes de eso me gustaría orar para presentar esta palabra y para que el Señor nos sensibilice y podamos atesorar y ser edificados en el nombre de Jesús. Padre, yo te doy gloria y honra, Padre, por esta mañana. Gracias por tu presencia, Señor, manifiesta en medio nuestro. Gracias, Señor, porque te inclinas a nosotros con amor, con misericordia, Dios. En la mañana de hoy, Señor, vamos a hablar de tu palabra. Permite que el Espíritu Santo se mueva en nuestros corazones, en nuestras vidas, Señor. Que la palabra quede escrita en nuestros corazones de tal manera, Padre, que la recordemos, Señor. En el nombre de Jesús, yo te pido que tú remuevas toda distracción, todo aquello que quiera impedir, Señor, el propósito por el cual la palabra va a ser lanzada. Yo te doy gloria, yo te doy honra. Por Jesús, amén y amén. Aleluya. Hoy yo quiero ir alineado con el tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? O la época que estamos viviendo, debo decir, hablarles específicamente sobre la Navidad. Y yo cada año aprovecho para recordar o traer a colación o a memoria que sí es cierto que Jesús no nació el 24 de diciembre ni el 25, es cierto, pero esa es la fecha que como sociedad utilizamos para conmemorar el nacimiento de nuestro Salvador, el día de Nochebuena, el 24 de diciembre, y Navidad, el 25 de diciembre. Y nosotros nos unimos a esta celebración, porque ¿cómo no vamos a conmemorar y cómo no vamos a celebrar el nacimiento de nuestro Salvador, verdad? Aquel que nos ha llevado de la muerte a la vida y la vida eterna. Entonces, les decía que la Navidad es mi época favorita porque, no sé, como que se respira un ambiente diferente, una atmósfera diferente. Hasta las decoraciones de los autos son diferentes, ¿verdad? Vi el tuyo, me gustó. Y aprovechando esta temporada que estamos viviendo, quiero hablarte esta mañana bajo el título La Primera Navidad. Eso vamos a estar hablando hoy. Y sabes que cuando escuches que yo te digo que te voy a estar hablando de la primera Navidad, lo que instantáneamente viene a nuestras mentes es esa noche donde José y María iban camino a Belén buscando alojamiento y que no encontraron y que al final terminaron en un establo y ahí fue donde nació Jesús. Pero ¿qué tal si yo te cuento que esa no necesariamente fue la primera Navidad? En realidad, la primera Navidad pasó cientos de años antes de ese evento que nosotros celebramos y recordamos en Belén de Judá. Y porque la primera Navidad, de hecho, tiene unas características muy particulares, y es que comenzó de una manera poco esperada. Y la Biblia relata que la primera Navidad comenzó como resultado de una adversidad, comenzó como un resultado de un engaño, comenzó como resultado de una media verdad que fue dicha y comenzó después de una gran manipulación que creó la mayor separación entre las personas y el Señor. Entonces, esa primera Navidad comenzó luego de la vergüenza del pecado. Comenzó allí mismo donde quedó registrada la caída del hombre. Y esto parece paradójico, parece una contradicción, porque la mayor esperanza de las personas surgió luego del mayor fracaso del hombre. Y te lo voy a decir de nuevo, la mayor esperanza para las personas surgió luego del mayor fracaso del hombre. Y así es Dios y su deseo de que nosotros, las personas, y Él vivan en una perfecta comunión. Y de ahí nace esa primera Navidad. Ese nacimiento de la primera Navidad tuvo como génesis precisamente allá donde Dios confrontaba a la mujer
confrontaba al hombre por haber escogido desobedecer y haberse dejado engañar y entrar el pecado, y juzgaba a la serpiente por haber sido instrumento del diablo para robar una relación directa que las personas, el hombre, tenía entre Dios y ellos. Y me gustaría que me acompañases a repasar estos eventos donde todo inició, que quedó documentado en Génesis 3, primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 3, y comenzando en el verso 1, voy a estar leyendo Génesis capítulo 3, comenzando en el verso 1. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, y la iglesia dice, amén. 1. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que preguntó a la mujer, ¿con que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Fíjate lo que nos revela ese versículo en particular, que la serpiente le prestó su astucia y la puso al servicio del enemigo. Cuando comenzamos a leer ese versículo, lo primero que nos revela es que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo. Y entonces por eso es que la Biblia a nosotros nos advierte constantemente, y hace varias semanas lo repasábamos aquí, lo que dice en Primera de Pedro 5:8, que nos decía, practiquen el dominio propio y manténganse alertas. Desde el principio nosotros tenemos una tendencia a necesitar ser apercibidos o recordarse que nosotros tenemos que practicar constantemente el dominio propio, y que no tan solo lo tenemos que practicar, sino que nos tenemos que mantener alerta. Y cuando leemos las Escrituras, desde Génesis venimos siendo advertidos que si no estoy alerta de lo que está sucediendo a mi alrededor para prestar mis talentos y habilidades, pueden ser utilizados, o el diablo puede tomar control de esos talentos y habilidades que nos han sido entregadas. Y entonces puedo ser robado como consecuencia de una cercanía con Dios. Si yo me bajo mi guardia, si comienzo a ceder, si comienzo a distraerme, si dejo que mis deseos tomen control y pierdo ese llamado de mantenerme alerta, puedo ser robado de una cercanía con Dios. El versículo 2 dice lo siguiente: podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario, ¿qué? ¿Qué dice ahí? Morirán. El versículo 4 continúa diciendo, pero la serpiente dijo a la mujer, no es cierto, no van a ¿qué? A morir. El versículo 5 continúa diciendo, Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que era atractivo a la vista y deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego dio a su esposo que estaba con ella y él también ¿qué? Comió. El mensaje de estos versículos, Juan, es que ten cuidado con lo que te da tu esposa de comer. No, eso no es. No, eso no es. Una vez más vemos que siempre voy a ser tentado con aquello que me resulte atractivo a la vista y con aquello que desee mi carne. Eso es lo que nos demuestra ese versículo. Voy a ser tentado con aquello que me resulte atractivo a mí. Por eso mi tentación no es la misma que la de ustedes y la de ustedes no es la misma que la mía. Y además, la Biblia nos revela que vamos a enfrentarnos, en vez de asumir a nuestra responsabilidad luego de haber faltado o cometido un error o cometido un pecado, vamos a tener esa tentación de, en vez de asumir esa responsabilidad por las decisiones que hemos tomado, vamos a comenzar a buscar cómo echarle la culpa a otros de donde nosotros mismos estamos parados. Versículo 7 continúa diciendo,
En ese momento, los ojos de ambos fueron abiertos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Verso 8. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Precisamente esto es lo que provoca el pecado en nosotros. Que nosotros intentemos ocultarnos de Dios cuando en verdad lo que debemos de hacer es correr desesperadamente hacia Él para que Él tenga misericordia de nosotros, para que nos levante, para que nos restituya, para que arregle nuestra vida, para que nos realinee el propósito de nuestra vida. Y eso es lo que provoca el pecado, exactamente lo que ellos hicieron, que se escondieran, huyeran y que tuvieran temor y todas esas cosas. Y el verso 9 continúa diciendo, pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Cuando yo leí este versículo, yo recuerdo en una ocasión cuando los nenes eran pequeños y vivíamos en nuestra primera casa aquí en Carolina del Norte. Entonces esa casa tiene un closet que es bastante amplio y estábamos jugando a esconder y Isabel fue y se escondió dentro del closet, se metió dentro de la ropa, pero sus piecitos salían así, ¿verdad? Por debajo de la ropa y nosotros podíamos ver dónde ella estaba, pero ella estaba bien segurita que estaba escondida y que no la íbamos a encontrar, pero sus piecitos la delataban. Entonces así mismo es cuando nosotros nos intentamos esconder del Señor, siempre se nos van a ver los pies, siempre se nos van a ver los pies. El verso 10 dice, el hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. 3 cosas claves de este versículo es que te escuché, tuve miedo y estoy desnudo. El plan original era que cuando escucharan la voz de Dios, ellos salieran al encuentro del Señor, a hablar con Él, a pasar tiempo con Él y Él con ellos, a emocionarse sabiendo que se acercaba la hora de su llegada y que iban a tener un encuentro de primera mano con el Señor. Y ahora su visita, y era la hora de su visita, y añoraban esa visita y lo que querían era ese momento de estar con Él. Pero en esta ocasión había algo diferente, algo no estaba bien, algo no andaba bien. El evento que ellos acababan de experimentar lo que provocó fue una ruptura en una relación perfecta. Había algo diferente en ellos. Y el versículo 11 continúa diciendo, ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Llegó la decepción, llegó la desilusión y llegó la desobediencia. Y Dios le estaba preguntando a ellos, ¿qué fue lo que te ofrecieron que sonaba más apetitoso que estar en mi presencia? Esa pregunta estremece nuestras almas. ¿Qué es lo que el enemigo, la vida, nos puede ofrecer que nosotros deseemos más que estar en la presencia de Dios? Eso es lo que debemos de llevar y reflexionar sobre esto. El versículo 11 dice, él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. El 13, entonces Dios el Señor preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó a mí y comí, contestó ella. Me dejé engañar y todo ha cambiado. Me dejé confundir y perdí todo lo que tenía contigo. Entonces la Biblia relata que Dios pasa juicio sobre los 3 actores que están en este momento. Y comienza en el versículo 14 diciendo, Dios el Señor dijo entonces a la serpiente, ahí empezó por la serpiente, por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto doméstico como salvaje. Por eso te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Por eso, mi hermano, esta semana cuando vi una serpiente en el carro, iba en el carro y la vio, y ya vi como hay una enemistad entre la serpiente y los hombres, él
se tiró hacia la cuneta y por poco huyéndole a la serpiente, que por cierto estaba muerta, pero le huyó. Pero dentro de esas consecuencias que le estaba hablando, también habló esperanza. Y presta mucha atención a esto, que aquí es donde nace la esperanza y de aquí es donde comienza a manifestarse esa primera Navidad. El versículo 15. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le herirás el talón. El Señor le estaba diciendo que tenían una consecuencia por el pecado que habían cometido, pero también aprovechó para poner ahí una píldora de redención que anularía ese mismo pecado que ellos habían cometido. Básicamente le estaba diciendo, tú no puedes hacer nada para eliminar esa desobediencia y ese pecado, pero yo puedo hacer algo por ti. Voy a tomar tu lugar. Les estaba diciendo, sé que me morderá en el talón, pero yo le voy a aplastar la cabeza. En esta promesa es que se encuentra el mayor regalo dado a las personas luego de la caída. Se encuentra esa primera Navidad manifiesta que fue envuelta muy cuidadosamente con papel hecho de una profecía redentora para nosotros. Y la primera Navidad nació bajo la promesa de que la relación entre Dios y las personas iba a ser restaurada, aunque les advertía que ese proceso iba a ser doloroso, como quiera iba a ser restaurada. Y de eso se trata, que como todo regalo, a nosotros no nos costó nada, pero la Biblia relata que ese regalo que nosotros hemos recibido por gracia, aunque a nosotros no nos costó nada, a Jesucristo le costó su vida. Entonces, ¿qué es lo que podemos reflexionar sobre esta primera Navidad? Que en esta época que acaba de comenzar, nos hace la palabra una invitación para que nosotros pensemos y aprovechemos y tomemos una oportunidad para ver en qué estamos poniendo o en qué estamos haciendo con ese precioso regalo que nos fue entregado, con ese sacrificio perfecto que nos fue entregado por amor y por gracia, no que nosotros hiciéramos nada para merecerlo, sino que fue derramado hacia nosotros. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y yo me gusta siempre pensar que la Navidad, eso es lo que me invita a reflexionar. Estoy viviendo agradecido del regalo que el Señor me ha entregado. Estoy viviendo agradecido de su sacrificio, de aquello que ha hecho por mí. Estoy enfocado, estoy caminando hacia el propósito de lo que Dios quiere para mi vida, cómo Él quiere que yo viva, que las cosas que yo piense, medite o las decisiones que yo tome están alineadas con ese propósito, están alineadas con ese regalo que me fue dado de esa primera Navidad. Entonces, esta es la época que tú tienes que saber y tienes que empezar a analizar si sientes que no estás haciendo honor al sacrificio de Jesús. Hoy es un buen día para ponerte a cuentas y decirle, te necesito. Te necesito. Y yo creo que todos nosotros podemos en esta mañana reflexionar independientemente de en el momento que estemos o en el caminar de fe donde estemos viviendo para decirle, Señor, te necesito, te necesito. Es más, ahí donde tú estás, di con tus labios, te necesito. Haz esa confesión, te necesito, Señor. Necesito de ti, necesito de tu amor, necesito de tus fuerzas. Necesito de tu dependencia que yo tenga en ti, Señor, de mi dependencia que tenga en ti, Señor. Te necesito para las decisiones que tengo que tomar. Te necesito para lo que va a pasar mañana. Te necesito para lo que voy a vivir mañana. Te necesito para hacia dónde voy a caminar mañana. Te necesito. Quiero que estés metido en todos los asuntos de mi vida. Que mi vida sea un reflejo de tu amor, de tu misericordia, de tu gracia y que yo viva una
vida alineada a ese primer regalo, a esa primera Navidad, a esa primera manifestación de tu amor y tu gracia, aún pasando instancias después de que el hombre había intencionalmente provocado una separación entre tú y él, y tú decidiste, no, yo sé que cometiste ese pecado que provoca que nos separemos, pero yo tengo un plan para volver a unirnos, para poder volver a tener ese contacto, esa relación de primera mano. Eso es lo que la Biblia nos recuerda de esa primera Navidad. Y en esto es lo que yo te invito a que tú reflexiones en el día de hoy, durante esta semana y durante esta época de Navidad, y constantemente que por tus labios salga, además de una expresión de adoración, de gratitud y de gracia, decirle: Señor, te necesito. Puestos de pies. Padre, en el nombre de Jesús he predicado, Señor, lo que entiendo que me diste para tus hijos, Señor. Y hoy, Señor, aquí, desde este lugar, confesamos que te necesitamos. Hoy más que nunca te necesitamos, Señor. Hoy más que nunca te necesitamos, Señor. Te celebramos también, Señor, porque entregaste tu vida por amor a nosotros. Te celebramos, por eso te cantamos. Nos reunimos, Señor, a adorar tu nombre, a hablar de amores hacia ti, Señor, a estudiar y escudriñar las Escrituras para saber que, Señor, cuál es tu plan para cada uno de nosotros. Amén. Permítenos, Señor, ser instrumentos de bendición en esta época. Que podamos bendecir a otros, Señor, que podamos traer, Señor, fe y esperanza a otras vidas. Por Jesús yo te doy gracias, gloria y honra. Amén y amén. Hasta una próxima transmisión.